Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hola, quisiera compartirte un artículo de Catholic Link escrito por Marigina Bruno y que es interesante y nos puede ayudar a todos nosotros. Dice ella: hace un par de años viví uno de los tiempos más difíciles de mi vida, por varios motivos, situaciones de dolor y por mi personalidad nerviosa. Desarrollé un ligero trastorno de ansiedad. Digo ligero porque sé de casos mucho peores que el mío, donde la persona sufre muchísimo al punto de no poder realizar ni las actividades más básicas. No entraré en mucho detalle, pero empezó con palpitaciones del corazón y tensión muscular hasta llegar a ataques de ansiedad periódicos. Pasé casi todos los días durante aproximadamente 6 meses convencida de que algo estaba mal con mi corazón y que en cualquier momento me iba a morir, a pesar de que los exámenes médicos decían lo contrario. Los que padecen de un desorden de ansiedad saben a lo que me refiero. Me volví obsesiva y me convencí a mí misma que el sufrimiento nunca se iba a acabar, que estaba condenada a vivir así. Me costaba trabajar, casi no salía. Las cosas que antes amaba hacer se habían vuelto toda una tarea. Me tomaba la presión al menos una vez al día y googleaba obsesivamente los síntomas de un infarto para cerciorarme que lo que estaba sintiendo era ansiedad y no un ataque al corazón. Me estaba volviendo loca, dice la autora. ¿Quién me iba a querer así? ¿Cómo iba a vivir con esto? ¿Iba a perder mi trabajo? ¿Cómo iba a salir adelante? Me hacía estas preguntas constantemente, abriendo una herida en mi corazón que cada vez se hacía más grande. Gracias a Dios y a terapia psicológica, hoy estoy mejor. La ansiedad ya no me paraliza. He aprendido a entenderla, controlarla y a vivir con ella. Esto es algo que muchos saben, no es algo que oculto y sé que le pasa a muchísimas personas. Hoy veo atrás y me doy cuenta que durante ese tiempo mi experiencia era de miedo y frustración, de constante tensión ante algo que aparentemente no podía controlar, pero más allá de esto tenía la sensación de una profunda soledad. En lo más hondo de mi ser me sentía incomprendida, como si nadie en este mundo pudiese entender lo que estaba atravesando, y no porque estuviera sola, dice la autora, pues mis padres estaban siempre allí, mis amigas me escuchaban y me alentaban, sabía que Dios me acompañaba, pero aún así tenía una especie de vacío en mi interior. Una soledad que quema. Esto me ha pasado muchas veces, particularmente en aquellos momentos de gran sufrimiento. Y es que existe un lugar en nuestro corazón que nadie ve y que nadie puede alcanzar. Allí donde la soledad se vuelve tan profunda que te hace sentir desahuciado, abandonado, una soledad que duele y quema y ante la cual parece no haber consuelo alguno. Venía meditando en esto desde hace algunos días cuando me topé con una carta llamada Dancing in Gethsemane, a letter about hope, Bailando en Getsemaní, una carta sobre la esperanza, por Anthony D'Ambrosio. En ella él relata una experiencia particular que vivió. Y todo este texto, dice la autora, me fascinó. Anthony cuenta la experiencia de sentirse enojado y perdido ante las noticias de los escándalos y recordaba una época de particular sequía espiritual, donde acababa de terminar con su novia debido a que la ansiedad que padecía había consumido toda su vida. Esto lo había llevado incluso a dudar de la existencia de Dios y a sentirse desconsolado ante gran dolor. Era primavera y el nuevo follaje aún era el color verde lima. Durante la cena familiar sumergimos perejil en un plato hondo con agua que simboliza las lágrimas de los israelitas durante la esclavitud. Comimos cordero con mermelada de menta y fuimos a la parroquia de rito maronita a la que asistimos cuando era niño. Al final de la misa, los encargados crearon un jardín en la iglesia que simbolizaba el Monte de los Olivos y hubo adoración eucarística y confesiones hasta las 2 de la mañana.
No tenía cómo volver a casa, entonces me senté en la iglesia con mis audífonos puestos mientras escuchaba a Sigur Rós, una banda musical islandesa, y me imaginaba a Jesús en el jardín, sufriendo hasta que sus poros sangraron por la ansiedad. Veía cómo su ministerio llegaba a su fin, cómo sus amistades se terminaban, el rechazo, el fracaso e incluso la distancia entre él y Dios. Escuché las palabras que dijo en ese momento: Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego escuché el silencio ensordecedor. No había ni siquiera el consuelo de un no. Solo se escuchaban los ronquidos de sus amigos, quienes no fueron capaces de velar con él, y finalmente el saludo de su traidor. Mientras pensaba en estas cosas, sentí por primera vez desde que enfermé que alguien al fin me entendía. Él conocía el rechazo que yo experimentaba, el silencio de Dios, la destrucción de sus aspiraciones. En ese momento le dije al Señor en oración: no sé si estaré enfermo para siempre o si alguna vez tendré una vida luego de eso, pero acepto el cáliz del sufrimiento como tú lo hiciste y elijo vivir el resto de mi vida sin maldecirlo. Empecé a llorar porque, aunque no sabía si Jesús realmente era Dios, en ese momento no importaba, solo sabía que no estaba solo. Alguien me comprendía, en mi agonía y soledad más profunda. Cuando todos a mi alrededor estaban dormidos, ante lo que me estaba pasando, alguien me veía y me entendía. Y es que en nuestro Getsemaní, el Señor está allí junto a nosotros. Él entiende el dolor más profundo, la soledad más grande, esa que nadie puede tocar. Él está allí en lo más hondo de tu humanidad, en tu herida abierta, pues Él la ha sentido en carne propia. En ese lugar que nadie parece alcanzar, allí está Él, buscando darte el consuelo que tanto anhelas. Sea cual sea tu sufrimiento hoy y por más oscuro que parezca, recuerda mirar a Jesús. Recuerda que Él ha prometido quedarse contigo hasta el fin del mundo. Atesora esta hermosa verdad con amor, esperanza y gratitud. Y en esos momentos de mayor dolor, no olvides que en tu propio huerto Jesús te ofrece su dulce compañía. Comprender la figura de Jesús puede llegar a ser complicado. Si deseas conocerla mejor y sentirte más cerca de Él, te recomiendo el curso online Conocer a Jesús para vivir en Jesús. Termino con una oración que para mí es una de las más hermosas que he escuchado. Es un himno de la liturgia de las horas que puede servir en los momentos de soledad. Estate, Señor, conmigo, siempre si jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortalidad que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.